Buen día, mi nombre es Carlos Gustavo Ríos Vargas. Esta es la sustentación del parcial número 4 para la materia de campos electromagnéticos para el docente Juan Diego Pulgarín Rivera de la Universidad Nacional de Colombia. Se realiza la sustentación de 3 ejercicios puestos del libro de Introduction to Electromagnetism de Griffiths. Los ejercicios que se van a sustentar son el ejercicio 7.7, 7.10 y 7.31. En ello se realizará una explicación breve del planteamiento del problema, se realizará una breve animación de cómo se simularía el problema o cómo se comporta en un modelo ideal y real, y después se realiza el modelo matemático haciendo explicación de las leyes y de dónde se derivan los resultados. A continuación se observa el modelado matemático respecto a cómo se comporta la corriente y el campo magnético en el ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que analizar para este problema es que hay una fuerza electromotriz que con el movimiento de la barra por alrededor de las barras paralelas produce un campo magnético y que este a su vez produce una carga eléctrica. Para esto utilizamos la fórmula fuerza electromagnética es igual a velocidad por campo magnético. Y para desarrollarlo tenemos que integrar a lo largo de L con la siguiente fórmula. La fuerza electromotriz sería igual a la integral de superficie de la fuerza electromagnética multiplicada por el diferencial de línea, que esto es igual a la longitud multiplicado por el campo multiplicado a su vez por la velocidad. También podemos observar que los bordes paralelos están perpendiculares al campo electromagnético y que hay un borde externo en donde no influye el campo electromagnético. Por ello, estos no se tienen en cuenta al momento de realizar la integral. Y como es sabido, la corriente es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Se debe también tener en cuenta que hay una variable R que es la resistencia del cable y que al momento de producir e inducir el campo electromagnético a través de este hilo se produce una velocidad vertical que atraviesa a la resistencia. A partir de la ley de la fuerza de Lorentz, la fuerza sobre el segmento vertical del alambre lleva una corriente I que se expresa del siguiente modo. Teniendo en cuenta que la dirección de F está dada por la regla de la mano derecha y que la dirección de la corriente a través de la resistencia va a darse mediante la repulsión del campo electromagnético. Ahora, la fuerza electromotriz generada por el movimiento de la barra es al principio, la fuerza electromotriz es igual a la longitud multiplicada por el campo magnético multiplicado por la velocidad inicial. Se debe observar que F mayúscula es la fuerza total de las cargas, mientras que F magnética es solamente la unidad de carga que influye la corriente. La fuerza total queda expresada mediante menos la longitud al cuadrado multiplicado por el campo magnético al cuadrado multiplicado por la velocidad sobre la resistencia, o lo que es lo mismo, la masa multiplicado por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Debemos también analizar que estamos utilizando un término como es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y esto significa la aceleración. También se debe analizar que al movimiento, al transcurrido un tiempo, se va a sufrir un descenso en la aceleración y por ende esta va a comenzar a ser negativo. Es decir, podemos expresarlo, la velocidad respecto al tiempo sería la velocidad inicial multiplicado por exponente elevado a la menos t de tiempo, L el cuadrado de longitud, B al cuadrado de campo magnético sobre la masa multiplicada por la resistencia. Un medio de la masa multiplicada por la velocidad inicial al cuadrado que se toma de las fórmulas clásicas de cinética.
Para entender la energía que existe en la resistencia, debemos entender que el campo electromagnético transfiere energía por medio de calor a la resistencia. Por lo tanto, si se quiere calcular la energía en la resistencia, se puede expresar mediante la fórmula W igual a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia misma, que lo podemos expresar mediante W igual a la integral de 0 a infinito de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia respecto al tiempo. Así tomamos L al cuadrado B al cuadrado sobre R y lo sacamos de la integral y nos quedaría L al cuadrado B al cuadrado sobre R multiplicado por la integral de 0 a infinito de la velocidad al cuadrado de t por dt. Y finalmente nuestro cálculo nos arrojaría que el resultado es 1/2 de la masa multiplicada por la velocidad inicial al cuadrado. Para este ejercicio debemos tener en cuenta que la rotación de un alambre puede producir así un campo magnético y este a su vez inducir una corriente eléctrica. Este es uno de los principios que se utilizan para la generación eléctrica. Por ejemplo, en las centrales hidráulicas o en las centrales eólicas, en donde se produce la conversión de energía por medio de movimiento mecánico y por este a su vez producción de energía eléctrica. Debemos también tener en cuenta que el lazo está girando a una velocidad constante y este a su vez está produciendo un campo magnético que tiene una velocidad angular W. Por lo tanto, la variación del flujo magnético phi con respecto al tiempo se puede expresar así. Esta expresa la forma del comportamiento con velocidad angular que tiene el lazo coseno de Wt. Por lo tanto, la fuerza electromotriz se puede calcular así, hallando la fuerza electromotriz igualándola a W multiplicada por el campo magnético por A al cuadrado por seno de Wt. Debemos tener en cuenta que este lazo moviéndose en una velocidad angular produce una onda senoidal. En este caso va a presentar valores tanto positivos como negativos frente al tiempo. Se debe recordar la ley de Ampère en forma diferencial. Y también tener en cuenta que para corrientes constantes, nabla por J es igual a la derivada de ρ respecto al tiempo. Para esto debemos tener en cuenta que ρ es la carga de densidad. También debemos tener en cuenta uno de los postulados propuestos por Faraday, que nos dice que una carga variable en el tiempo puede producir un campo magnético, y a su vez Maxwell utilizó este planteamiento para decir que un campo magnético puede inducir a su vez una carga eléctrica. Y analizando la divergencia se puede obtener que pero a partir de la ley de Gauss podemos decir
que nabla por el campo eléctrico es igual a ρ sobre la permitividad, teniendo las dimensiones de densidad de corriente, a lo cual Maxwell llamó de la siguiente manera. Por simetría y utilizando la regla de la mano derecha se toma Z para tener dirección positiva o negativa de la placa que se transfiere de energía. Este ejercicio debemos entenderlo llevándolo a un ejemplo muy práctico que observamos en la vida diaria, y es el capacitor, que se comporta por medio de, o que tiene un comportamiento de entre dos placas paralelas separadas por una mínima distancia y que entre sí transfieren cargas. Finalmente debemos tener en cuenta la regla de la mano derecha para asignar la dirección, que va de positivo a negativo desde la transferencia del final de un segmento hasta el comienzo del siguiente segmento, transfiriendo cargas a través de esto.